El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Saludos cordiales para todos. Hoy es martes 25 de octubre de 2016 y estamos ya en medio de la vorágine de la campaña política para las elecciones 2017. Se escuchan cosas y se ven cosas que realmente nos dejan a algunos asombrados y a otros no tanto, ya les parecen cosas de la política ecuatoriana normales hasta cierto punto. Hoy nuestros invitados son el doctor Santiago Guarderas, él es director provincial del Partido Social Cristiano en Pichincha, y también el ex asambleísta Clever Jiménez, quien forma parte del movimiento Pachacutic y también es uno de sus principales representantes políticos. Con ellos vamos a hablar de los últimos movimientos que se han dado en las distintas agrupaciones. Tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el movimiento Creo, las últimas adhesiones que han tenido, y al mismo tiempo las deserciones que ha sufrido la unidad que impulsó desde hace ya más de un año el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y por cierto, también vamos a hablar de los nuevos compañeros de carrera política que se han sumado a la campaña presidencial del general Paco Moncayo, a la candidatura a la cual también está adherido el movimiento Pachacutic. Así que comenzamos con Clever Jiménez. Clever, bienvenido, gracias. Mire, le voy a confesar algo, yo me sorprendí un poco cuando el general Paco Moncayo anunció la semana pasada y estuvo en Guayaquil para un acto político con el movimiento del prefecto Jimmy Jairala, prefecto que ha estado prácticamente todo el correísmo al lado del presidente y de la Revolución Ciudadana. Y en el mismo acto en que se oficializó esta alianza, esta unión política, Jimmy Jairala dijo algo que también, bueno, no me sorprende, pero sí la ocasión en que lo dijo. Él dijo que siempre ha sido un fiel amigo, que ha admirado mucho siempre a Rafael Correa. Lo dijo al lado y alzando los brazos a Paco Moncayo, que se supone, y también lo ha dicho el general, es oposición. Pero mientras Jairala dice que es un amigo, casi un admirador de Correa, usted es todo lo contrario. Usted acusó a Correa en La Haya por crímenes de lesa humanidad. Entonces, no entiendo, ¿qué hace usted ahí? Bueno, Marlon, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a usted, a todo el público que nos ve, al doctor Guarderas, acompañándonos en este panel. En efecto, si usted se sorprendió, Marlon, de lo que está pasando en la política en el contexto nacional, sobre todo en el movimiento Pachacuti y en esta alianza de la unidad por el cambio que la lidera en este momento como candidato, Paco Moncayo, imagínese yo, claro, que ha sido un ferviente combatiente de la corrupción de este gobierno. Y Jimmy Jairala lo que ha sido es un aliado a esa corrupción de este gobierno. ¿Aliado a esa corrupción? No solamente al gobierno, porque aquellos que solapan la corrupción de alguien son aliados o son cómplices o son encubridores de esa corrupción. Y yo le digo enfáticamente, si el general Paco Moncayo no cambia esta actitud, difícilmente yo podría acompañar una candidatura del general Paco Moncayo, valga la redundancia, en esta contienda electoral, si está aliado con gente que tiene que ver con la corrupción y que ha tapado la corrupción en este gobierno. Y vuelvo y repito, uno de los gobiernos más corruptos de la historia del país. Oficialmente, entonces, Clever, usted está anunciando aquí que se separa de la campaña por la presidencia de Paco Moncayo. Si es que Paco Moncayo no corrige estos errores. ¿Qué significa que romper con Jairala? No necesariamente romper con Jairala. Puede recibir el apoyo de todo el país, porque para ganar la presidencia de la República necesitamos los votos de todo el país. Y en todo el país hay personajes, hay seres humanos que estuvieron en alguna ocasión con alguna tienda política, con otra tienda política. Pero lo que no puedo permitir es de que Jairala o Jimmy Jairala ponga el candidato a la vicepresidencia de la República. Si pone Jairala al candidato a la vicepresidencia de la República, enfáticamente, vuelvo y repito, yo no me sumaría a la campaña del general Paco Moncayo. Ese día ya fue presentado como un nuevo miembro del Centro Democrático, que es el partido del prefecto Jairala, el señor Mario Canesa, que obviamente es la carta de Jairala para la vicepresidencia en esta alianza electoral. Y Vilma Andrade, yo le escuché decir que ellos, mejor dicho, Centro Democrático
ha tenido una relación directa con Izquierda Democrática, no por el Acuerdo Nacional por el Cambio. Con lo cual, la decisión finalmente la va a tomar Paco Moncayo respecto a su binomio. Yo estoy completamente consciente que así están las cosas. Yo creo que el general Paco Moncayo va a enmendar. Yo creo que hasta ahora solamente han sido rumores que han venido por parte de Jimmy Jairala, que inclusive ya lo desmintió en Ecoavisa. En una entrevista posterior en Ecoavisa dijo que ellos van a poner el nombre que a la final es el general Paco Moncayo el que va a tomar la decisión de quién sea su binomio. Yo espero que por el bien del país, por el bien de la gran mayoría de ecuatorianos que está esperando una nueva oportunidad, una nueva opción aquí en la palestra política, tome la mejor decisión y ese candidato que vaya a la vicepresidencia sea una persona completamente honesta, intachable y que realmente garantice una fiscalización en estos 10 años de una década terrible y nefasta para el Estado ecuatoriano. Digamos que Moncayo escoge su binomio y no es del Partido Centro Democrático del prefecto del Guayas. Escoge otra persona. ¿Eso ya le basta a usted? ¿Qué tal si, por ejemplo, el acuerdo político implica también, en un eventual gobierno de Paco Moncayo, que le entreguen ministerios? O sea, tampoco es a cambio de nada que se fuese partido con la izquierda de Moncayo. Habrá que revisar cuál es el pacto que tienen con ellos. ¿Usted no lo conoce? Yo no lo conozco en este momento, solamente ha sido anunciado por Jimmy Jairala. Habrá que constatar de qué se trata este pacto y obviamente habrá también que revisar qué es lo que está proponiendo el general Paco Moncayo con respecto a ciertos temas importantes y neurálgicos para el país. Nosotros hemos entregado un mandato al general Paco Moncayo en cuanto a fiscalización, en cuanto a la materia económica y en cuanto a la materia política. Para nosotros es sustancial y es sumamente importante de que se desmonte esta superestructura correísta. Si queremos realmente inversión en el país, es completamente fundamental que en el país o al país le entreguemos institucionalidad, que al país le generemos una confianza jurídica para que pueda venir inversión al Estado ecuatoriano. Y esa confianza jurídica, esa estabilidad jurídica, solamente la podremos lograr si es que conseguimos desmontar esta superestructura correísta. No hay vuelta atrás. Este sometimiento a los poderes del Estado ha generado una inseguridad jurídica en el país y por lo tanto no ha permitido el ingreso de nuevos recursos económicos y obviamente a través de aquello la producción y el empleo que tanta falta le hace al pueblo ecuatoriano. Usted habla de fiscalización. ¿Usted incluiría en esa fiscalización, por ejemplo, el millonario gasto, millones de dólares que ha incurrido este régimen en general en temas de publicidad? Por supuesto. Los contratos de publicidad. En todas las áreas económicas, estimado Marlon, en todas las áreas económicas hay una impresionante corrupción y hay que fiscalizar hasta el último centavo que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Y un elemento importante, yo creo que tiene que ser un compromiso de los candidatos que lastimosamente hasta el día de hoy no veo a ninguno de que diga con claridad qué es lo que va a hacer con respecto a esta materia. Le digo publicidad, Clever, porque precisamente la prefectura del Guayas, que lidera Jimmy Jairala, es uno de los entes públicos que más ha gastado en publicidad. ¿Y sí sabe quiénes son contratistas de la prefectura del Guayas? Nosotros conocemos. Las agencias de publicidad de los hermanos Alvarado. Entonces, no entiendo, ¿usted va a fiscalizar a su nuevo compañero de tarima? Es que, vuelvo y repito, no va a ser mi compañero de tarima. ¿No se va a subir a la tarima usted con Jairala? Jamás me subiría a la tarima con alguien que ha sido partícipe de la corrupción de este gobierno. Y soy completamente enfático. Si el general Paco Moncayo corrige este error, yo estaré al frente, estaré acompañando en todo el país para pedir el voto por el general Moncayo. Pero si el general Paco Moncayo no enmienda este error, que no ha sido dicho por él, sino dicho por Jimmy Jairala, que tiene que desmentirlo y entregarnos al país una nueva candidatura a la vicepresidencia de la República, de alguien que realmente garantice honestidad en el país, yo creo que difícilmente yo, o de manera tajante, jamás me sumaría a esta campaña electoral. ¿Esto que usted dice es a título personal o tiene tal vez algunos adherentes dentro del movimiento Pachacutic? Porque yo leí a Lourdes Iván sobre este tema y ella parece satisfecha. Se declaró prácticamente satisfecha con tal de sumar votos. ¿Qué dicen otros miembros de Pachacutic, usted que está allá adentro? Bueno, hay bastantes integrantes del movimiento Pachacutic que concuerdan con mi posición. Es, por ejemplo, Carlos Pérez, presidente de la Ecuasunari. Ah, tampoco le gustó. Tampoco está de acuerdo con este tipo de actitudes. Es sorprendente la actitud de ciertos compañeros y líderes que usted acaba de mencionar. Es sorprendente. Pero ellos tendrán que decir el día de mañana a las bases cuál fue el motivo, la razón para que se sumen a una propuesta, yo digo, tan bárbara o tan absurda como la que estamos en este momento asumiendo, incluso sin ganar nada para el movimiento Pachacuti, sin pedir nada a cambio, sin haber puesto ni siquiera los planteamientos completamente claros para el país. Esas cosas fundamentales yo creo que algún rato tendrán que decir a sus bases cuál fue o por qué es que en este momento están sumados tan deportivamente algunos compañeros que son del movimiento. Gracias, Clever. Doctor Guarderas, disculpe, pero este era un tema
un tema urgente, en realidad, conocer la opinión de integrantes del movimiento Pachacútec. Pero por el lado suyo, por el lado de la unidad, también se han dado novedades. Resulta que la fanesca que invitó Nebot se la comió Lazo. ¿Qué le parece? Entonces, esa foto tan difundida que se dio justo en tiempos de Semana Santa, en que aparecía Jaime Nebot con Mauricio Rodas y Paul Carrasco, luego ahora le están poniendo la cabecita en medio a Guillermo Lazo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? A ver, Marlon, primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Clever. Permítame, antes de contestar, yo creo que es oportuno, dado que es esta ocasión que he tenido de estar cerca de Clever, de expresarle mi solidaridad frente a la persecución de este gobierno opresor, destacar su lucha y naturalmente expresarle que admiro esa lucha, esa valentía que ha tenido y que la comparto. Qué bueno que haya este tipo de comentarios y sobre todo apoyos entre diferentes tiendas políticas, mire, que no tiene nada que ver en porque ese sentido. Hay cosas en que nos une con Clever. Ideológicamente podemos a lo mejor estar en otras vías, pero los dos hemos estado en las calles defendiendo a la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía en contra de este régimen. Desde el primer día no hemos tenido, y en eso yo también saludo lo que dice Clever Jiménez, al margen de cualquier movimiento, ideología, hemos estado en las calles defendiendo a los ciudadanos y a los derechos. Por eso estamos trabajando en esta situación. Bueno, mire, contestando ya la pregunta, esto se da siempre cuando usted no está pensando en el país. Una unidad no se hizo, en el caso del Partido Social Cristiano, en función de nombres. Se hizo en función de objetivos, criterios. ¿Para qué nos unimos? La pregunta es, ¿para qué nos unimos? La pregunta no fue, ¿con quién nos unimos? ¿Para qué? 3 ejes que son fundamentales y que en eso coincidimos igualmente con Clever Jiménez. Primero, recobrar la democracia. Vivimos un totalitarismo, Clever decía correísmo, ese es el hiperpresidencialismo, en donde Correa, no solamente que lo ha dicho, ha cumplido, es el dueño de todas las funciones del Estado, de todas. No, aquí no hay Corte Constitucional, no hay Tribunal Contencioso Electoral, todo es una dependencia absoluta del presidente. Mire usted ayer cómo fue Correa casi como a su casa, a la audiencia en la Corte Constitucional, ¿no? Y yo digo, simplemente un show, porque yo me pregunto, Marlos, y le hago una pregunta a ustedes. ¿Usted cree que la Corte Constitucional va a negar un pedido? Mire, va a sacar 9-0. Primero, cosas formales, en cosas tan sencillas. ¿Cuántas demandas, cuántos pedidos de consulta están esperando? Lo mismo de los Días Unidos, del tema de la consulta del agua. El agua. Mire, esto es cuestión de 2 días. Decenas, en realidad. Y falta, lo que nos falta es ver que los miembros, los jueces de la Corte Constitucional aplaudan las actuaciones del presidente. Eso es lo único que faltaría para que el show esté completo. Termina y va a la tarima a hablarnos de un pacto ético que realmente es sorprendente. Recobrar este tema de la división de las funciones, evitar que tengamos una asamblea alzamanos que no haga ningún tipo de fiscalización y que incluso han renunciado a su tarea primera, llamémoslo así, que es legislar. Todos los proyectos de ley vienen del Ejecutivo. Él es el que ordena en dónde se trabajan las leyes. En la Secretaría con Alexis Mera, y lo único que hacen estos señores es levantar las manos. Y cuando se trata de fiscalizar, no existe. Todo el mundo sabe que existe la Comisión de Archivo. Porque además, ese órgano que nos vendieron del Consejo de Participación Ciudadana, nunca funcionó. En teoría, somos los primeros mandantes. En teoría. No existe para nada eso. Recobrar la justicia. La justicia está en manos del correísmo. Vea, a Clever Jiménez cuando quieren le presentan el juicio, cuando ven oportuno políticamente emiten la sentencia, cuando consideran necesario les llaman auto de llamamiento a juicio. Es decir, aquí toda persona, todo opositor está en el riesgo de que mañana vamos a tener la posibilidad de enjuiciarlo penalmente. La Santiago. Política es judicial. Pero Marlon, permítame, porque esto no solamente es en la justicia ordinaria. Acabamos de expectar lo que ocurre con el Tribunal Contencioso Electoral. Una vergüenza. Correcto. Ya hablaremos de eso, Santiago, pero lo que usted está diciendo, esos objetivos que se plantean ustedes
como nuevo gobierno, como futuro gobierno, también los comparten esos Ya, objetivos. pero Paul Carrasco ¿qué es lo que también los comparte el movimiento ya. Suma. Entonces, no son esas las diferencias. A ver, no. Ahí vienen las cosas. Apuntan Entonces, a lo cuando yo mismo. le digo para qué, y no he podido terminar los otros ejes, pero cuando uno dice, yo me uno por mis intereses, porque yo quiero ser el presidente, y si no puedo ser, tengo que ser el vicepresidente o el primer asambleísta, comienzan los problemas. Mire, en la unidad se establecieron reglas para seleccionar la presidencia y la vicepresidencia. ¿Qué ocurrió? Paul Carrasco no los cumplió. Pero Nebot fue el primero que lanzó una candidata. En No, este caso, pero mire, Cintia Viteri. en ejercicio o en aplicación de las reglas que se establecieron. Hasta el mes de agosto, todas las fuerzas que integran la unidad estaban en posibilidad de presentar sus candidaturas. Y eso es lo que hizo el Partido Social Cristiano. Que no les haya gustado a los otros miembros, bueno, ese es un tema que tenemos que cumplir reglas, porque la unidad tiene que fundarse en función de normas que tenemos que aceptar y que las hemos aprobado consensuadamente. No es que ha sido una imposición del alcalde Nebot o que ha sido del Partido Social Cristiano. Hemos conversado cómo vamos a llevar adelante esta unidad. De esta manera, vamos a ir construyendo el programa, los puntos programáticos, vamos a ir seleccionando las candidaturas en función de estos, que son las encuestas, fue en su momento. Pero si usted mañana me dice, vea, en las encuestas hay 6 puntos, pero yo no estoy de acuerdo porque yo tengo una mejor intención de voto, entonces, ¿en qué estamos? Y luego, que usted denota a la candidatura, sin embargo, días anteriores usted quiere ser el vicepresidente de la unidad. Entonces, cuando ya no le dan eso, sale corriendo. Bueno, que él tendrá que explicar su posición. ¿Qué es lo que hizo Suma? Suma, discúlpeme, y aquí a lo mejor le podemos preguntar a Clever, estuvo dando el paseo por todas las tiendas políticas. Yo estuve en una conversación con este periódico que se llama Ecuador Inmediato, y el señor Herrera me confirmó que inclusive tuvieron diálogos con Alianza País. Vea, discúlpeme, cuando usted busca simplemente cómo ubicarse electoralmente mejor, siempre va a ocurrir eso. Bueno, el alcalde Rodas no ha hecho oposición al gobierno. No, ha hecho No, oposición al presidente tampoco. Correa. Se lo vio Como- en las calles el año pasado una sola vez. En la No, tribuna de los cuando Chiles. se le exigió. Por eso, una vez. Una Estuvo vez. Pocos minutos y se mandó a cambiar. Exactamente. No, eso está claro. Pero, y eso también lo tenían claro ustedes. Y sin embargo, lo querían Pero asumir en la unidad. Pero es que no, es que justamente era frente a la crisis económicos, al grado de corrupción, vamos encontrando una unidad que sea más allá de los partidos, más allá de las regiones, que va y venga desde lo local, desde los gobiernos, y por consiguiente vamos trazando cómo superar estas lacras que tiene el país. Por un lado, la parte económica, que ha generado desempleo, que ya no hay, de cada 10 ecuatorianos, 6 no lo tienen, y el otro que es la corrupción, porque mire, yo creo que ahora vivimos una vorágine, y creo que el titular del vistazo tiene un titular perfecto: la corrupción refinada. ¿Sí? Hablando de la refinería de Esmeraldas también, por cierto. Y aquí nos quieren ver, discúlpenme la cara de tontos, diciendo que el señor Capaya, Carlos Pareja, solo se llevó $1 milloncito, cuando manejaron más de 3.200 millones de dólares. Discúlpeme, $1 millón. Santiago, usted toca ese tema que también Clever lo ha mencionado, el tema corrupción. Pero lo que es Jimmy Jairala para Paco Moncayo no es Ramiro González para la unidad que impulsó Jaime Vea, Nebot. yo vuelvo no a nombres, vuelvo a principios y a conceptos. Hay dos normas muy importantes en la Constitución, que yo siempre las hago. Por un lado, el principio de responsabilidad, que está en el artículo 233. Ningún funcionario público esté exento de responsabilidad. Ningún funcionario, por sus acciones o por sus omisiones. Y deberán responder civil, penal, administrativamente, por el ejercicio de sus funciones. Por un lado. Pero un Y acuerdo por político otro, ayuda a que eso no se cumpla, Santiago. Y es la historia del país. Vea, yo creo que se puede utilizar, pero cuando vamos gente que tenemos principios, a mí me gusta una cosa que decía Clever: honestidad. Cuando estamos tratando de hacer el bien del país, hay que iniciar el proceso a todo funcionario, Incluidos nuestros aliados. incluido nuestros aliados. No hay aquí posibilidad de saltarnos por ser nuestros aliados. Y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Yo sí sueño, Marlon, yo sí sueño en un país en que a todo corruptos de este país
les veamos en las cárceles y les hagamos devolver hasta el último centavo de lo que se llevaron, que no les pertenece, es nuestro dinero. Y es que ha generado parte de los problemas económicos y sociales que tiene el país. El resultado final, Santiago, es que la unidad se quedó entre Cynthia Viteri y Ramiro González. Bueno, y tenemos ¿No concertación y tenemos también movimientos locales. Bueno, en la idea de sumar, pero yo tengo que decir que el propósito era el importante. ¿Quiénes no quieren cumplir esos? Los que se han ido. Y ellos tendrán que justificar por qué se fueron. Nosotros seguimos en la misma línea que le hemos trazado. Mire, yo escuchándole a Clever, después de esta situación, podría ocurrir que también él decida unirse, porque estamos en los mismos puntos. Lo está invitando. Santiago, no hay que reconocer, bueno, no es el momento político, obviamente, y no creo que lo hagan, de reconocer que Nebot ha cometido serios errores en todo este proceso de crear la unidad. Y le digo, por ejemplo, el último, el aparecer públicamente a nombre de Cynthia Viteri, a declinar las candidaturas, a invitar a que declinen todos, comenzando por Cynthia Viteri. Mucho se dice que Nebot es la gran sombra de Cynthia y que ese también es un problema para que Cynthia crezca. Mire, es que hay muchas cosas. Se está hablando que el Partido Social Cristiano ha sido el culpable del fraccionamiento. ¿Qué hemos dicho? No es verdad. Por un lado, usted tiene que el candidato Guillermo Lasso dijo, con los social cristianos, no. Ellos han sido los culpables de mis fracasos electorales. ¿Cómo usted puede unirse frente a esta situación? Entonces, son los social cristianos que le están dividiendo, fraccionando a la oposición. ¿Por qué no se unen? Muy bien, viene esta declaración, que se la hizo previa consulta de Cynthia Viteri. Muy bien. Sí, pero que lo diga Cynthia Viteri, pues. Se ve feo que aparezca Nebot hablando a nombre de ella para declinar la candidatura presidencial, Santiago. Y Cynthia fue la primera en aceptar, en renunciar, y que quien tenga la mayor cantidad es el que puede ser candidato. ¿Por qué? Estos renunciamientos se los tiene que dar, vuelvo a insistir, porque tenemos que pensar en el país, tenemos que pensar en cómo solucionar. Este es un problema de Clever Jiménez, de Santiago Guarderas, de Marlon Puertas, es un tema de país. ¿Cómo vamos a superar? ¿Usted cree que mientras aquí estamos discutiendo estos temas políticos, el ciudadano de la calle está pensando qué es lo mejor? Él está pensando cómo llevar los alimentos a su familia, porque no existe trabajo. Marlon, nosotros bien o mal podemos llevar el sustento a nuestra casa. Los ciudadanos que están en en un estado de indefensión, que no pueden llevar los alimentos a su familia, ¿le interesará que esté Nebot, Cynthia, Moncayo? ¿Cómo solucionar el problema de la crisis económica? ¿Cómo acabar con la corrupción? Yo creo que eso es tratar de dejar en segundo plano el tema de la fiscalización, Santiago. No, de ninguna manera. Vuelvo a repetir. Primero el trabajo, que es obvio. Hay que darle trabajo, hay que dar producción. Pero es que eso es lo pero primero. Fiscalización también yo creo que debe ocupar un lugar preponderante. Pero por supuesto, yo estoy hablando de la situación del ciudadano. Esto del ciudadano. Porque finalmente, el tema de la fiscalización, eso sí nos compete a quienes estamos haciendo política. Y en eso, Marlon, usted me va a encontrar, como siempre he sido, implacable. En fiscalización vamos a iniciar las acciones que correspondan. Lo he hecho, sin necesidad de tener ninguna representación. Yo sí me he enfrentado al poder, con el tema de los jubilados, de los periodistas, de ahora estoy de los militares. Lo he hecho, desde donde puedo hacerlo. Y jamás me bajo la cabeza por un tema de Correa y todo su poder. ¿No debilitó la alianza con Avanza y Ramiro González la candidatura de Cynthia? Mire que hasta Carlos Vera, que es adherente de Madera Guerrero, criticó abiertamente el tema. Sí, usted lo puede, es que hay distintas prismas en las que lo puede analizar. Finalmente, Avanza tiene una estructura, fue la segunda fuerza política, tenía 44 alcaldías, por consiguiente, se podía cumplir el objetivo desde la lógica que se estaba implementando, que eran los gobiernos autónomos. Y mire usted que muchas de esas alcaldías que ganó Avanza, que son bastantes en realidad, los candidatos a alcalde de Avanza se peleaban para tomarse fotos con Correa. Y de hecho en los afiches aparecía el candidato de Avanza al lado de Correa. Bueno, usted ha así visto ganaban los votos. Así es, acuérdese. Imagínese, entonces ¿cuál es el verdadero poder de Avanza? A ver, ¿cuántos votos le dio Correa? Yo estoy de acuerdo en eso y tomo también lo que usted decía anteriormente. Suma también, el alcalde se tomaba las fotos con Correa y por eso, lamentablemente, estas circunstancias se dan de momentos coyunturales. Bueno, pero no en afiche político, Santiago, bueno. no para pedir votos. No. Brindaron, hicieron un brindis en Carondelet, se hicieron ñañitos a partir del tema del metro de Quito. Mire, Marlon, no podemos decir, y en esto estoy de acuerdo,
que todo ha sido perfecto, que no ha habido errores. Por supuesto que ha existido errores. Tanto que usted lo ha señalado, si no se hubiesen cometido errores, probablemente no se hubiese producido la salida de ciertas fuerzas políticas. Hay que reconocerla. Pudo haberse hecho un proceso mejor, pero cuando usted lo encamina en función de los objetivos que yo le estaba señalando, va a tener estos tropiezos. Recuerde usted que Venezuela, para lograr conformar esa mesa de la unidad, tuvo que pasar 17 años, 17 años, con sacrificios, con lágrimas. Y sin embargo, miren, hasta ahora no logra solidificarse esa unidad. Siempre va a existir el problema porque de por medio siempre van a existir intereses personales. Ahora resulta que Avanza anda pidiendo un binomio Moncayo-Viteri. John Argudo acaba de decir que es necesaria esa unidad. Y eso no es una muestra de debilidad de la candidatura de Viteri. Esos son criterios personales, pero que respetables, yo no digo, pero respetables. De sus aliados. Vean, hasta ahora yo he escuchado, no solamente de John Argudo, de otras personas, inclusive de la propia izquierda, ¿por qué no se hace una alianza Moncayo-Viteri? ¿Qué es lo que Lo que se está buscando es cómo salir de este correato, yo diría, ni siquiera correísmo, de esta desinstitucionalización que vive el país, de estado de podridumbre, diría yo, que lamentablemente estamos viviendo en todos los niveles. Porque... ¿Y a usted cómo le suena eso, Moncayo-Viteri? Bueno, también puede ser Viteri y Moncayo. También puede ser. Mire. Bueno, y que se unan Jimmy Jairala y que se unan Ramiro González, ya solo falta Correa ahí. Vuelvo a insistir, no es tanto, Marlon, los nombres, es para qué nos unimos. ¿Para qué nos unimos? Si es que, mire, lo que acaba de decir. Los nombres son importantes, sí, Santiago. Pero mire qué es lo que acaba de decir, Pedro. Yo estaré donde va a fiscalizarse ese gobierno. Estamos en lo mismo. ¿Cuáles son? ¿Para qué nos unimos? Para fiscalizar a este gobierno. ¿Para qué nos unimos? Para salir de la crisis económica que vive el país, para generar certidumbre, seguridad jurídica, productividad, empleo, confianza. De lo contrario no vamos a salir. ¿Sabe cuál es el destino que nos está esperando? Llegar a Venezuela. Esperemos que no. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora, estimados invitados, y volvemos enseguida para seguir tratando este interesante tema político de actualidad. Así que ya volvemos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Hace algunas semanas estuvo aquí invitada Lourdes Tibán, que en este momento era precandidata a la presidencia de la República, o mejor dicho, candidata por el movimiento Pachacutic a la presidencia de la República. Y aquí estuvo Lourdes muy animosa, muy entusiasmada con la posibilidad de ser ella la candidata del Acuerdo Nacional por el Cambio. Casi dijo que ella no iba a declinar esa posibilidad. Pero luego, semanas después, muy generosamente, por decirlo de alguna manera, Lourdes efectivamente declinó su candidatura a favor del nombre de Paco Moncayo. Le pregunto a Clever Jiménez, que es también un destacado integrante de Pachacutic, esa declinación a cambio de qué fue. Porque resulta que ahora hay tanta gente metida en esa candidatura
Y le hablo de Unidad Popular de Lenin Hurtado, le hablo de Pachacutic, le hablo de dirigentes de trabajadores, aquellos que salieron el año pasado a marchar, a enfrentarse a la policía y a enfrentar a los correístas, gente realmente de izquierda. Y de pronto aparecen nuevos aliados. Está el señor Antonio Ricaurte aquí, conocido por algunos deslices. También está Jimmy Jairala. Entonces, Pachacuti, ¿con qué se queda, Clever? Gracias, Marlon. Yo quisiera, antes de contestar esa pregunta, que me permitas, Marlon, mencionar algo del panel anterior. Yo creo que es importante que no quede suelto algo que para mí es fundamental. Adelante. Sí. Bueno, en base a la invitación entre broma y chiste que hace Santiago, con respecto a que... ¿Lo está pensando? No lo estoy pensando. Sino simplemente quiero aclarar de que yo estoy convencido de que el general Paco Moncayo va a tomar decisiones correctas en el sentido de la vicepresidencia de la República. Eso no lo sabe usted, Clever. A ver, déjeme decirle, lo lamento. Yo tengo esa seguridad y yo creo que en los próximos días estaremos sumados con toda la fuerza a la candidatura de Paco Moncayo. Pero vuelvo y repito, si es que el general Paco Moncayo no toma decisiones correctas en este sentido, y yo seré uno de los primeros en decir públicamente que no acompañaría esta candidatura. Soy enfático en decirlo, no es que me baje del barco, ni siquiera me subiría. Entonces, Marlon, esto quede completamente claro. Aquí hay una cosa fundamental que decía Santiago y también que quisiera dejarlo claro frente al país. Yo creo que lastimosamente no hay una ética política. O está tan desgastada la ética política que podemos darnos cuenta de que todo es electorero. Todos están pensando en sus grupos políticos, todos están pensando en sus propios intereses. Tener un puestito en las listas. Tanto es así, Santiago. Yo de Santiago Guarderas no tengo nada que decir, más bien un respeto de mi parte hacia él. Lo he visto peleando todo el tiempo en contra de este gobierno, en contra de la corrupción. Pero me sorprende escucharlo, Santiago, el día de hoy, lo digo de manera frontal, porque no me gusta decirlo después, cuando ya no estemos frente a frente. ¿Cómo es posible que ustedes acepten y asimilen tan deportivamente un acompañamiento como el acompañamiento del señor Ramiro González? Usted y yo lo hemos combatido y sabemos la corruptela que hubo y desde dónde empieza el desgaste y el descalabro de la seguridad social en el país. Es por culpa de este individuo que hoy está siendo parte con ustedes y que usted manifiesta públicamente de que van a fiscalizarlo. Y yo lo dudo. Es imposible que fiscalice a alguien con quien usted va de compañeros, de bodis, de amigos en una contienda electoral. A subirse juntos en una tarima. A subirse juntos en una tarima. ¿Cómo usted puede subirse juntos en una tarima si mañana usted le va a fiscalizar? Es imposible. Yo creo que al menos no al 100%. ¿Quiere una réplica, Santiago, de pronto a eso? Mire, yo quiero decirle, hay un error en la ciudadanía cuando manifiestan que el hecho de incluir en una lista significaría impunidad. Eso no lo hay, porque los actos de habérselos cometido, que configuran un delito penal, son anteriores. Y la impunidad de ninguna manera es para actos anteriores, sino en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el hecho de que pueda formar parte de una lista en modo alguno significa que ni el eventual, o si se tiene situaciones con respecto a Ramiro González o cualquiera, significa que no puede ser fiscalizado. Es decir, que aún siendo asambleísta podría ser, pero por supuesto, investigado y fiscalizado. Y en eso... Entonces, Santiago, con todo respeto, entonces ustedes no están pensando ni siquiera en el tema honestidad, en el tema de ética de la política. Están pensando en los votos de Ramiro González. A ver, el pacto no es con Ramiro González, cuidado. El pacto es con el partido Avanza, del cual Ramiro González es el fundador y líder. Es la cabeza. Sí, es la cabeza. Pero es la ojo, cabeza, Santiago. No estamos uniéndonos con Ramiro González, nos hemos unido con Avanza. Y estamos en ese acuerdo respetando las decisiones que se tome Avanza. Hasta ahora no tenemos candidaturas listas que yo le podría decir va a ser o no va a ser. Yo lo que estoy diciendo, y vamos a la defensa, es de principios. Es como usted, Clever. Mañana yo también podría decir, ahí hay mucha gente que está metida bajo la sombra, o bajo el paraguas más bien, de Paco Moncayo. No se olvide, son los mismos cuadros que llevaron a Correa. Es la misma foto, cambiada la persona. Están los dos hermanos Larrea, Gustavo, está Marcelo Larrea, está Alberto Acosta, está María Paula Romo, ¿sí? Está Pachacuti, está el MPD, es decir, los mismos que llevaron a Correa y que crearon esta estructura jurídica, ¿sí? Y hay varios funcionarios que igualmente, pregunto, si usted mañana esté,
significa que no va a fiscalizar esa situación. Yo creo que ahí nos estamos adelantando a criterios. Mire, el hecho de que vayamos en función de una unidad para conseguir superar este estado en que estamos viviendo, de ningún modo implica renunciamiento de ningún principio y valor. Y menos en mi caso. Santiago, va a ser más complicado hacer eso. Sí, si, puede por ser ejemplo, más Ramiro complicado. González alcanza la presidencia de la Asamblea, que parece que es uno de sus objetivos. Yo no creo, porque esto ya es un tema que ya no solamente depende de Ramiro González, va a depender de la unidad y va a depender de la Asamblea Nacional. Claro, Por de que tenga mayoría. O sea, así es. mire, una cosa es decir, querer, Cálculo. pretender, y otra cosa es la realidad. Claro. Y hay una cosa fundamental, lo que En dice todo caso, Santiago. Clever, más o menos, Santiago le dijo, ustedes que hablan, si ustedes también tienen tremendo rabo de paja, más o Pero menos. usted está escuchando cuál es mi posición. Exacto. Frontal. Ustedes crearon el monstruo Correa. No, pero mi posición es completamente frontal y clara. O sea, yo al menos no apoyaría ni me subiría a una tarima con alguien que fue parte del correísmo y sobre todo que participó en la corrupción. Una cosa es de que, vean, aquí dentro del pueblo ecuatoriano, que somos alrededor de 16 millones de habitantes, cerca de 12 millones de votantes, la gran mayoría de ecuatorianos estuvieron alguna vez en un partido u otro partido político. Eso Sí, pasa, eso pasa en el partido de ustedes, eso pasa en el actual régimen, eso pasa en el movimiento Pachacuti, pasa en todas las opciones políticas del país. Pero otra cosa... Porque lamentablemente, y discúlpeme, Claro. Clever, una cosita, solo un pequeño paréntesis, porque lamentablemente no se ha fortalecido el sistema de partidos y movimientos políticos. Este Exacto. gobierno se ha encargado de destruir. Pero otra Solamente este cosa, paréntesis, Santiago y Marlon, es de que nosotros subamos a la tarima o pongamos de candidato a alguien de las características de los personajes que acabamos de hablar. Tanto en la unidad de ustedes, cuanto en la unidad nuestra también, donde quiere meterse inclusive en calidad de vicepresidencia de la vicepresidenta de la República. Pero no se acuerde, Marlon decía hace un momento, Jimmy Jairala es parte de todo lo que hemos vivido. Y todavía tiene ahí unas cositas en la Contraloría, ¿no? Y yo las conozco. Y el mismo Paco Moncayo, ¿no? Del aeropuerto. Yo conozco lo que pasa con Jimmy Jairala. Pero en todo ¿Y conoce lo que pasa con Paco, que habló en este momento Santiago? Lo del aeropuerto de Quito. Hay algunas cosas, pero está desvinculado de esos perjuicios que se dieron en el No, aeropuerto de Quito. desaparecieron, dicen, en los temas de la Contraloría. La palabra del Contralor es desvanecer. Desvanecieron. Eso debería responder el Contralor General del Estado. Pero también el candidato. Yo creo que discúlpeme, Pero también el candidato, Marlon, pues, Clever. aquí tenemos autoridades y las autoridades deben cumplir con su trabajo. Y si es que el general Paco Moncayo tiene que responder por el aeropuerto de Quito o por cualquier otra acción, tiene que hacerlo. Entonces me está dando la razón. Quien tiene que responder es Ramiro González. Eso no significa que no lo vamos a fiscalizar. No lo vamos a fiscalizar a Paco Moncayo. Marlon nos hacía esa invitación. Vamos a fiscalizar a todo funcionario. Esto tiene que quedar sanado y tenemos que llegar a la convicción de que si hay corrupción, si se cometió delito, Clever, como usted ha sido en su lucha, valiente, solo aunque sea en momentos. Y no voy a descansar. Exacto. No voy a descansar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que meterles a todos los corruptos a la cárcel. Perfecto, de acuerdo. Pero, bueno, yo vuelvo y repito, estimado Santiago, ¿cómo lo van a hacer si ustedes lo están impulsando para la Asamblea Nacional? Y es justamente el asambleísta uno de los principales personajes en el país que tiene que ver con la Asamblea Nacional, la que tiene que fiscalizar. Es una de sus tareas. Entonces, legislar y fiscalizar. Imagínese usted, solo pensemos en una cosa, ¿qué es lo que pasa con el fiscal general del Estado en estos momentos? El fiscal ¿Existirá un fiscal del Estado? Vea, ¿del gobierno de cero? Por así decirlo. Este fiscal que hoy funge de general del Estado, el fiscal general del Estado, está inmiscuido en serios delitos, comprobados, estimado Santiago. ¿Y quién es el principal investigador de los delitos penales? Es el mismo que está implicado en delitos penales, incluido en los papeles de Panamá, y ha permitido de que se fuguen del país ciertos delincuentes confesos como Pedro Delgado, como este señor Capaya. Quiero hablar del Contralor tal vez, porque el fiscal también es conocido, pero el Contralor, el Contralor goza de la simpatía incluso de Jaime Nebot, Santiago. Probablemente de él. Probablemente ¿por qué, Santiago? Habría que preguntarle al alcalde por qué tiene cierta simpatía. Pero naturalmente yo sí soy un crítico del Contralor porque lamentablemente no ha hecho absolutamente nada. Él dice que hay una cantidad de informes, pero esos informes ¿dónde estarán? Porque no veo, no sé si es que ha sido juzgado alguien por peculado en este gobierno. Creo que no. Claro, ¿no?
Claro que no. Incluso en el tema de refinerías de Esmeraldas no se habla de peculado. No, pues cualquier cosa. El caso de Raúl Carrión. Del ex ministro de... Pero dijeron de peculado blando. Pero un peculado muy blando, pues, de 3 meses de cárcel, pues, estimado. Absolutamente, no, ¿dónde está la actuación? Ahora mismo en el tema de la propaganda, de la transmisión electoral, no ha hecho absolutamente nada, y es evidente que ahí existen graves indicios de que existe un peculado. Así es. Es decir, usted sí es muy crítico con Carlos Poli, Santiago. Por supuesto, y no de ahora, de todo el tiempo. Ustedes pueden revisar mis entrevistas en todos los medios de comunicación, y siempre yo he llamado la atención de la actuación y de las omisiones que él lo ha hecho. A la candidata Cintia Viteri no le he escuchado decir absolutamente nada de eso, Santiago. Bueno, yo he escuchado... sobre el tema de Contralor, sí. La gestión de Carlos Poli. Yo creo que en el periodo en que ella estuvo en la Asamblea, sí creo que se refirió a varios temas, porque son tantos los escándalos que tiene el gobierno, que prácticamente uno no puede pasar, como ellos sí creen, que nosotros no nos damos cuenta que somos una tarea de tontos, y que obviamente encuentran todo tipo de justificativo para superar las irregularidades. Siempre encuentran o problemas procedimentales, o que la legitimación no es la correcta. Es decir, siempre han encontrado alguna solución para dejar en impunidad todos los actos. Excepto cuando hay gente valiente que ahí sí las persigue. Estamos hablando de un contralor clever que se ha encargado de desvanecer muchas de las glosas que él mismo en un principio ha establecido. Y se desvanecen así casi de la nada, ¿no? Por eso nosotros planteamos... Creo que, por ejemplo, el tema de los fármacos, Cintia Viteri se ha pronunciado sobre el tema de la empresa pública de fármacos, estoy recordando. Sí, yo les digo esto sobre todo porque Carlos Poli tuvo el gran mérito de hacer una especie de Cupido en Guayaquil cuando se inauguró el edificio de la Contraloría, y juntó pues a los años, y los medios hicieron la gran cobertura del apretón de manos entre Correa y Nebot, porque a los dos Carlos Poli les cae muy bien. Y eso es eso sí hay que preguntarles a ellos, ¿no? Un gran misterio. Clever, quiero seguir con el asunto. Hablando ya del tema de la transparencia que Santiago ha tocado en un momento, sobre el uso y abuso de recursos públicos que ya comenzó, parece, del lado de la candidatura oficial de Lenín Moreno. ¿Qué se puede hacer por parte de quienes dicen ser opositores y quienes dicen querer tumbar al correísmo para evitar estos abusos? Porque se ve que de parte del CNE y del TCE, el Tribunal Contencioso Electoral, no va a ocurrir absolutamente nada, ni tampoco del lado del Contralor, por supuesto. Así es. Ni del fiscal, ¿no? Ni del fiscal. Lastimosamente no tenemos autoridades de control en el país. No hay funciones del Estado independientes. Antes decía Santiago con mucho acierto, ¿qué fiscal? Si no tenemos fiscal. Hablaba de la Asamblea Nacional, yo le devuelvo la misma incógnita a Santiago y digo, ¿qué asamblea, pues? Si tampoco tenemos asamblea. Si algo hemos hecho de manera independiente, hemos sido algunos asambleístas en la asamblea, pero lo hemos hecho de manera independiente, no como institución. Hemos fiscalizado la corrupción de este gobierno, y lo hemos hecho en los momentos más complicados y más difíciles de nuestra historia, donde todas las funciones del Estado se encuentran sometidas, donde la justicia se encuentra sometida a Carondelet. Entonces, en este momento, ¿qué nos corresponde o qué nos toca a nosotros los que somos opositores? En materia electoral. ¿Qué es lo que nos corresponde, estimado Marlon? Seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, recabar las pruebas que podamos y denunciar los hechos de corrupción. No tenemos otro camino. Usted me dirá, es que no hay fiscalía, ¿por qué denuncian? No, tenemos que hacerlo. Esa es nuestra obligación como ecuatorianos, como opositores. Si no lo hacemos, seríamos cómplices encubridores. Allá, que se conviertan en cómplices encubridores las autoridades de control, como la Contraloría, como la Fiscalía, como la Superintendencia de Bancos, o como la Asamblea Nacional, o como la propia justicia. Pero en mi caso, como Clever Jiménez, yo voy a seguir cumpliendo con el Estado ecuatoriano, obviamente, de manera documentada, con pruebas, seguir denunciando lo que está pasando en el país, y sobre todo con respecto al abuso de los recursos públicos que en este momento ya está utilizando el candidato oficialista, que en este caso es Lenín Moreno. ¿Y qué hacer con el CNE, con el señor Juan Pablo Pozo? El único camino que tenemos en este momento es que el pueblo se levante. Dos cosas fundamentales. Yo considero que el pueblo debe levantarse, exigir en el CNE transparencia, y que sepa el CNE que estamos vigilantes de lo que pueda pasar. Y dos, para mí fundamental. El segundo punto es fundamental, pueblo ecuatoriano. Tenemos que nosotros cuidar las urnas. Todas las urnas en el país tenemos que cuidarlas y sacar una fotocopia de cada una de las actas. Solo eso nos va a garantizar de que realmente se respete la decisión del pueblo ecuatoriano con respecto a su propio voto. En eso sí se van a unir los opositores. Deberíamos unirnos todos al menos en eso.
Yo hago un llamado a las diferentes contiendas políticas, a las diferentes organizaciones políticas, de que nos unamos y que cuidemos en todo el país, voto a voto, para que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Lo mismo, Santiago, ¿qué se puede hacer con este árbitro que parece un poquito inclinado al candidato oficial? Vean, hemos actuado legalmente frente al tema, y le voy a decir porque esto es de Ripley, Marlon, porque la ciudadanía debe enterarse. Cuando se comete una infracción, esta es electoral, pero es lo mismo que se cometiera una infracción penal. Cuando se comete una violación, no necesita el fiscal absolutamente de ninguna actuación de un tercero. ¿Para qué le acude? Es de oficio. Es de oficio, es decir, que medie, sin que medie petición de nadie. Así es. ¿Ya? Es lo mismo, es exactamente. Se transmite por los canales incautados, por los medios públicos estatales, y por eso era la corrección siempre que yo le digo, porque todo es del gobierno aquí. Confunden gobierno con Estado. Y entonces el CNE cruzado de brazos, inactivo, para unas cosas, porque para otras cosas siempre está mandándole a usted las normas constitucionales, las legales, el propio reglamento, diciendo que él tiene las facultades de la organización, del control del gasto público, todo. Lo que hace el acuerdo nacional en vista de su inactividad, es como que el fiscal viendo la violación está sentado. Presentamos un escrito con el derecho de petición, todos los ciudadanos lo tienen. ¡Ey, señor! Se está cometiendo una infracción, ¡cumpla! No le estamos pidiendo. Cumpla con sus atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias. Y si es que encuentra indicios, remita a las autoridades competentes para que sancione a quién. Porque aquí las infracciones las puede cometer el sujeto político, la autoridad pública, los medios de comunicación. Claro. Y en función de eso se establece el tipo de infracción y la sanción. ¿Y qué respuesta han recibido a ese petición? Entonces, hace el Consejo Nacional en vista de esta petición. Comienza a moverse y elabora el informe técnico jurídico en base a los sistemas de monitoreo que él está obligado a llevar, porque él es el que controla la propaganda y la campaña electoral. Claro, el árbitro, él es el árbitro. ¿Ya? Como si fuéramos cualquiera de los opositores, ahí sí, le prometo que le faltan, como dirían en una expresión vulgar, pies para hacer, ¿no es cierto? Le faltarían, pero aquí se queda, hace el informe, remite al Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral, vivísimos, con la forma simplemente para archivar, le dicen, señores, ustedes del acuerdo presentaron la denuncia, cumplan pues con los requisitos, señalar día, hora, lugar en que se cometió, las pruebas y evidencias en que se cometieron, cuáles son las autoridades que lo cometieron. Le dio toda la carga procesal. Exacto, ¿no? Háganme el trabajo. Dígame el daño y todo. 2 días, como dice el reglamento, porque lo dice, no es que estaban inventando. 2 días. Oiga, si nosotros no somos parte, nosotros no somos la parte procesal. El CNE, él es la parte procesal. Él es el que le dé todas las informaciones, porque él hace toda la parte de logística. Él es el que tiene que demostrar la empresa. No lo hicieron. Presentamos el escrito en el cual le indicábamos que no era posible. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hizo el Tribunal Contencioso? Archivó. Ordenó el archivo. Impunidad. ¿Qué significa? Sigan nomás, señores. Tanto es así que les ha dado que el presidente en las sabatinas hace campaña, presenta a sus candidatos desde cuando eran chiquitos. Usted ve en todas las paredes ahora ya, Lenin es pueblo. ¿Y dónde está el CNE? ¿Qué es? Aplausos. Como yo les decía, a la Corte le falta aplaudir, al CNE, al Tribunal Contencioso aplaudir. Pregunta, ¿usted tiene acciones de protección? ¿Usted tiene acciones extraordinarias? ¿Usted tiene recursos? Y todos están controlados por el gobierno. ¿Qué hace? Santiago, con esta avalancha de propaganda que va a tener, y ya está teniendo el candidato oficial, Lenín Moreno, tienen las de perder pues las otras candidaturas. ¿O no? Hay que revertir. ¿Cómo se revierte eso? Hay que, como dice, y ahí tenemos un acuerdo, sí ya tenemos un acuerdo de todas las fuerzas políticas, en que tenemos que unir. Vea, ahí se da cuenta y vuelve a lo que yo le decía antes. ¿Para qué nos unimos? Para guardar los votos, para que haya transparencia y que podamos vigilar y que la voluntad popular se respete. ¿Qué estamos haciendo?
pero no nos hacen caso y estamos en una indefensión. Vea, les dijimos, las juntas receptoras del voto cumplan con la Constitución. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Son servidores públicos. Y el servicio público se lo hace a través de concursos méritos. Claro, la renovación de las juntas provinciales electorales. ¿Qué hicieron? Sí, hay correístas declarados en esa renovación. Marlo, ¿sabe qué hicieron? Pusieron más del 60%. A mí me conversaron, todavía no puedo decir, pero mal puedo decirlo, pero sé hasta quiénes han puesto a dedo los nombres. Selección, entre gallos de medianoche, hicieron los 5. Vaya usted a ver quiénes son los vocales de las juntas receptores en Santo Domingo, en Imbabura, en Pichincha. En todas partes, en todas partes. Entonces, correístas incluso declarados por Twitter, que declaran su devoción por la Revolución Ciudadana hasta por sus cuentas de Twitter. ¿Qué se tenía que hacer? Recursos de quejas. ¿Y por qué no actúan ahí de oficio? Acciones de protección. ¿Para qué? Voy a la acción de protección, me topo con jueces que me inadmitan, ni siquiera me dan trámite. No hay dónde. Vivimos en una indefensión total. La cancha totalmente inclinada, los jueces totalmente parcializados. No se olvide que estas juntas que estamos comentando son los que van a designar a las personas que van al momento de estar en las mesas. ¿Qué nos queda? Lo que dice Cleo. Entrar vigilantes. Tenemos que tener una persona en cada una de las mesas controlando nuestras. Y también esperemos que las Fuerzas Armadas también pues cumplan su rol y que hagan respetar la voluntad popular. Clever, y con tanta propaganda a favor que va a tener Lenín Moreno, la gente está indecisa ahora, hay un gran porcentaje de indecisos, se habla hasta del 60% de indecisos. Esos indecisos finalmente no se verán agobiados de tanta propaganda a favor de un solo candidato, en este caso el oficial, y el rato de votar, y esto hay estudios al respecto, vota por el que se le retuvo más la imagen en su cabeza. O no es un voto tan reflexivo, sino impulsivo. Y en ese momento dice, me acordé de Lenín Moreno, voto por Lenín Moreno. Y va a ganar Lenín Moreno. Por lo regular suele pasar eso, Marlon. Y la lectura suya es correcta. Pero estamos viviendo un momento completamente diferente. Las elecciones anteriores, donde intervino el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en efecto le servía mucho la utilización de los recursos públicos para su propia campaña electoral, porque obviamente con el dinero del pueblo ecuatoriano hemos pagado todas las campañas anteriores del presidente de la República. Pero en estas circunstancias, en los actuales momentos, yo creo que eso es contraproducente para el mismo Lenín Moreno. Mientras más recursos públicos utilizan, el pueblo más lo repudia y lo rechaza. Tanto es así, Marlon, que Lenín Moreno empieza con un porcentaje del 49%. Hoy está en el 29%, ha caído 20 puntos. Le está yendo mal. Le está yendo mal. La utilización, el abuso del poder, el abuso de los fondos públicos, el pueblo ecuatoriano está rechazándolo de manera contundente. A más de eso, súmele usted la corrupción que está destapándose en estos días y que fue denunciado por nosotros desde el año 2011, desde el año 2010, desde el año 2009, desde el momento en que yo llego a la Asamblea Nacional. O sea, hoy recién nos están dando la razón algunos hechos que son completamente evidentes y públicos. Pero por eso le está bajando la candidatura. ¿Sabe qué juega en contra? ¿Y cuál es la imagen que se le va a presentar el rato al voto? Cuando se acuerda que no tiene empleo, cuando se acuerda que el costo de la vida es más alto y cuando le vea a Capaya, porque está viendo corrupción. Ahí sí va a decir, por más propaganda que le pusieron, no, pero se vende la imagen de Lenín el bueno. Lenín el bueno, el que no estuvo aquí. El que entrega las casas con nuestra plata. Vea que yo voy a decir, volvió a su papel de enviado especial de delegado a las Naciones Unidas. Volvió. Específicamente para este acto. Solo para entregar las casas. Yo vi en la televisión que le pusieron ayer, en la noticia esa, delegado de las Naciones Unidas. Qué cosa tan rara, ¿no? Porque además ya renunció. Y ya le fue aceptada la renuncia por Ban Ki-moon. Le dijo gracias. Vea, por suerte, Marlon, yo creo que el pueblo ecuatoriano ya despertó. Estamos viendo otra época, otro tiempo. Ya el pueblo ecuatoriano se cansó de tanta prepotencia, de tanto abuso, de tanta corrupción. Y el pueblo ecuatoriano no va a dejarse engañar en esta ocasión. Yo estoy completamente convencido que por más recursos económicos que gasten del pueblo ecuatoriano para su campaña, eso va a ser completamente contraproducente en contra de Lenín Moreno en su campaña electoral. Yo estoy seguro y convencido de que va a haber una segunda vuelta. Y yo creería y me atrevería a decir que la segunda vuelta es posible, que en esa segunda vuelta ni siquiera llegue el correísmo. La gente está cansándose cada vez peor, lo que decía Santiago. En este momento la gente está cansada de que no tiene, o está terriblemente mal porque no tiene empleo, no tiene recursos económicos, ni siquiera es tan importante el tema del empleo. El tema fundamental es que no tiene recursos económicos para poder solventar sus gastos en cada una de las familias. Y cuando ve a ese ciudadano que está sin plata, sin trabajo, sin un recurso económico, y vea que estos, perdónenme el término, estos sinvergüenzas,
utilizando la plata del pueblo ecuatoriano, pretendan engañarle otra vez, esa gente les va a repudiar, les va a rechazar, pero de manera contundente en las urnas. Lo que nos corresponde es simplemente cuidar el voto, porque el pueblo ecuatoriano ya hará su parte en las urnas de todo el país. Para cerrar, Santiago, ¿usted también cree que de pronto el correísmo se queda fuera de una segunda vuelta? Sí, tal como van las cosas, por supuesto, tal como van los números bajando, porque todos los días se abre la olla de grillos, ¿no? Y la corrupción sigue saliendo, pues donde usted topa, inmediatamente explota. Y la situación económica que estamos hablando es terrible. ¿Usted cree que es un antipatria o vendepatria porque se va a Colombia, porque se va a Perú? Oiga, con el sueldo que tiene y los que tienen empleo, no les alcanza, pues, porque aquí las cosas van en 500% más de lo que ocurre. Y las medidas siguen insistiendo y los impuestos. Entonces la gente, yo creo que, mire, la gente sí está sintiendo el peso de este pésimo manejo económico, de todo lo que significa, y naturalmente va a reaccionar. El día de las elecciones va a reaccionar. No solo en la forma en que ahora que ha hastiado de todo lo que significa el correísmo, sino de la situación que está viviendo. Lo han dicho ustedes, y en realidad el bolsillo se olvida del patriotismo cuando se siente hambre en las casas, y eso es lo que genera obviamente este éxodo cada fin de semana a las fronteras. Solo un punto pequeñito, Marlon, para que quede claro ante el pueblo ecuatoriano. Si hablábamos de que el candidato oficialista está bajando, tiene en este momento el 29%, la gran pregunta es quién está subiendo. Cintia, dígame usted. Y usted no nos ha preguntado eso, Marlon. Estimado Marlon, si está bajando Lenín Moreno con 20 puntos, está estático el tema de la candidatura de Lazo, se encuentra también estático la candidatura de Cintia Viteri. Es obvio que quien está subiendo en este momento en una situación bastante vertiginosa es precisamente el general Paco Moncayo. Con los votos de Jimmy Jairala, supongo. Ese tema, estimado Marlon, lo vamos a revisar en los próximos días, y yo estoy convencido, pero ni siquiera... Pero vea las encuestas, ni siquiera Paco Moncayo ha manifestado el tema de Jimmy Jairala. Sí, fue una mención que lo hizo el propio Jimmy Jairala, así que yo espero que en los próximos días el propio Paco Moncayo le aclare al país cuáles son las alianzas que ha hecho a nivel nacional por el bien de todo el país. Pero además que aclare, porque dijo que si es que no entraba en la segunda vuelta iba a votar por Lenín Moreno, ¿no? Ese fue seguramente un lapsus o una noticia mal tomada por parte de los medios de comunicación. Aquí cada uno defiende lo suyo. Gracias, Santiago Guarderas, y gracias, Clever Jiménez. A ustedes, muchas gracias. Y gracias a ustedes por la atención. Nos veremos en un nuevo programa. Hasta entonces. Son las 2.